no es que hayamos buscado a las personas que nos van a decir lo que podemos hacer cada uno en nuestra parroquia, porque las realidades pastorales son un poquito distintas a veces, y no es que en todas las parroquias haya que hacer lo mismo, ni muchísimo menos. Pero sí que es bueno ver cómo diversas personas han reflexionado sobre la situación concreta en la que ellos están, el encargo pastoral que tienen, y de fruto de esa reflexión han puesto en marcha unas iniciativas. Algunas han sido mejor, otras están en fase de desarrollarse y otras han tenido que cambiarlas porque no han funcionado. Lo importante es que se tiene fe en que Dios quiere que la Iglesia se realice hoy. No sabemos si la economía va a crecer o va a disminuir, no sabemos casi nada de estas cosas, pero sí sabemos cosas muy importantes, que son cuál es la misión nuestra, que es trabajar lo que podamos en hacer la Iglesia, porque la Iglesia es de su cabeza, que es Jesucristo, y de su alma, que es el Espíritu Santo. Como el mismo Papa Francisco hablaba, es decir, no hay el más mínimo esfuerzo apostólico que se ponga que, independientemente de los frutos que dé, que no dé frutos de vida. Entonces, hemos llamado a diversas realidades. Solamente queremos que cuente lo que quepa en 10 minutos. Por tanto, sé que han hecho un esfuerzo sobrehumano para resumir. Don Rafael Vázquez, que va hablando sobre el tema de ecumenismo. Él es, aparte de ser párroco, es el delegado diocesano de ecumenismo y de diálogo interreligioso en su diócesis, y tiene hecha la tesis doctoral sobre la Iglesia, sacramento, convergencia y divergencia en diálogo ecuménico. Bueno, pues un poco lo que se me ha pedido es ofrecer una pequeña comunicación sobre cómo trabajar la cuestión del ecumenismo en la parroquia. Pero yo antes de empezar, sí que digo, porque como al final cuando hablamos de ecumenismo pues, y uno se encuentra que en su parroquia no hay posibilidad de trabajar este tema, pues dice, bueno, pues que se encarguen otros, o que se trabaje esta cuestión del ecumenismo allí donde realmente existan esa posibilidad de relaciones interconfesionales o interreligiosas. Sin embargo, la cuestión ecuménica no es algo solo de aquellos que estamos más en relación con otras confesiones, sino que debe ser una preocupación de toda la Iglesia, estemos donde estemos. El mismo Papa Juan Pablo II en el Tunum Sin decía que el ecumenismo o el movimiento a favor de la unidad de los cristianos no es un apéndice que se añade a la actividad tradicional de la Iglesia, sino que pertenece orgánicamente a su vida y a su acción. Respondiendo un poco a todo lo que Unitatis Reintegratio había dicho, que la división contradice clara y abiertamente a la voluntad de Cristo. Es un escándalo para el mundo y perjudica a la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura. Esto como introducción para que, porque cuando he ido después por arciprestazgos hablando de ecumenismo, etcétera, pues parece que esta es una cuestión a la que nos tenemos que dedicar algunos, que podemos estar más aburridos o menos, como un hobby, pero no es algo que directamente me afecte. Dicen, entre otras cosas por la historia o por la mayoría católica que tenemos en nuestro país. Yo siempre he dicho que en los sitios donde no se ha vivido el conflicto interconfesional, pues la reflexión todavía puede ser más rica, porque puede ser una reflexión no desde el conflicto y desde echarnos en caras cosas, sino más sosegada y desde una búsqueda sincera de la verdad. Esto simplemente para decir que en todas las parroquias se puede trabajar la cuestión del ecumenismo, aunque no tengamos posibilidad de trabajar con otras confesiones, pero sí podemos crear una preocupación ecuménica en todos nuestros mismos fieles. Yo, por ejemplo, en mi parroquia he creado un grupo ecuménico donde solo participan católicos. No pasa absolutamente nada, porque de lo que se trata es de formarlos, de aclarar ideas y de prepararlos para poder vivir su fe en una realidad de pluralismo religioso como el que estamos viviendo, y que puedan educar también a sus hijos, pues que van a estar en el colegio con un musulmán o con un anglicano, o van a estar en el colegio con un luterano,
y tienen que saber también pues relacionarse sin miedo y por otro lado tampoco sin caer en confusiones, ¿no? Entonces, para mí, y lo que vengo trabajando desde la delegación y las sorpresas que me he encontrado, primero, entre las sorpresas, el que tampoco los sacerdotes y párrocos tienen una excesiva preocupación por esa cuestión del ecumenismo y por otro lado tampoco lo tienen muy claro ni cómo trabajar. El teléfono constantemente va sonando para ver si se le puede dar la comunión a un ortodoxo, no se le puede dar, si qué hacemos con un niño ortodoxo que viene a la catequesis o no, si cuando se van a casar. Entonces veo que toda esta cuestión, nuestro nivel formativo pues ha sido más bien escaso, ¿no? Y pues por todos los flujos migratorios pues nos encontramos romanos ortodoxos que participan en nuestra Eucaristía, o nos encontramos ucranianos, o etcétera, ¿no? Y ahí nos surgen dudas y no sabemos qué hacer. Entonces para mí esto es algo importante. Pero vamos al ámbito este de la parroquia, que es el para lo que a mí me habéis avisado, ¿no? Entonces yo creo que primero el hecho de que el párroco tenga esta preocupación y que realmente le duela la división en la Iglesia, que se convierte en un antisigno, ¿no? Y un antitestimonio para nuestra credibilidad ante el mundo, pues es lo que después nosotros podemos transmitirle también a nuestra gente. El ecumenismo, que normalmente pues se vincula casi exclusivamente con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que celebramos al final de enero entre San Pedro y la conversión de San Pablo, pues los que son capaces de identificar qué es exactamente el ecumenismo entre nuestros fieles, lo vinculan simplemente con oraciones que hacemos en esa semana, cuando el párroco se preocupa y la organiza, cuando no directamente la publicidad va a la papelera, se archiva inmediatamente. Pero los que son capaces de distinguir entre el ecumenismo y el comunismo, como mi madre cuando le preguntaban qué es lo que estaba estudiando, mi hijo está en Roma estudiando, y dice, ¿qué estudia? Dice, pone algo como comunismo o una cosa así. Y a mi madre, bueno, pues quien identifica una cosa con la otra se queda en que el ecumenismo es un movimiento de oración por la unidad de los cristianos. Sin embargo, tiene muchas más facetas, que es lo que a mí me gustaría que descubriéramos y viéramos, ¿no? Y existe ese ecumenismo institucional que se ha establecido a través de los distintos organismos, desde el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, Federación Luterana Mundial, Alianza Mundial de la Reforma, etcétera. Que esto después, yo siempre digo, trasladado a nuestras parroquias, porque existe la delegación de ecumenismo, sería ideal que existiese también una comisión arciprestal de ecumenismo, sobre todo en la zona pues, de costa, o un diócesis como Málaga, como puede ser Granada, como puede ser Almería, Cádiz mismo. Pero después, a nivel parroquial, pues yo digo, igual que tenemos grupos de Cáritas, tenemos el grupo de liturgia, tenemos y estamos diciendo que el ecumenismo es algo también que pertenece a la esencia, a la acción de la Iglesia, ni que no es un mero apéndice de su actividad, sino que es una preocupación de toda la Iglesia, pues ¿por qué no crear también un grupo que tenga presente, que sirva de formación, que sirva para tener presente esta dimensión en todas las facetas de la vida de la Iglesia, que pueda un día pues reunir a los niños y hablarles de estas cuestiones, que tenemos otros hermanos nuestros, de los que estamos separados, que viven así su fe, que tienen este tipo de liturgia, que son diferentes respecto a esto, a aquello y tal, porque creo que tenemos que empezar a educar a vivir nuestra fe, como decía antes, en un contexto de pluralismo, y para eso también tenemos que preparar. Pues, y después, pues este grupo, como nosotros lo hemos planteado, ¿no?, sería el encargado pues, de hacerse presente o de incluso hacer un barrido por la zona de la parroquia, si tenemos ahí pues cualquier otro tipo de iglesias con las que podamos tener contacto.
que se felicite, que nos podamos felicitar mutuamente para una fiesta, que cuando llegue un Ramadán, si tenemos al lado una mezquita, podamos también enviarle su felicitación, si llega la Hanukkah con los judíos, pues enviarle su felicitación y tener esas relaciones cordiales. Eso sería lo que llamamos esa dimensión institucional del ecumenismo. Después existe ya lo que hemos hablado tantas veces, pues el diálogo ecuménico, ¿no? Tantos documentos que han surgido a nivel... 2 minutos, sí, me sobra. A nivel ecuménico, que eso no estaría mal para nivel formativo conocerlos. Hay un Inquiridium ecuménico que creo que vaya por 12 tomos, los que no conocemos casi ningún tipo de documento de diálogos multilaterales, bilaterales, y esos documentos se hacen pues una especie de lo que hace el concilio. Se emiten documentos, se reciben las iglesias, se mandan propuestas, etcétera, para católicos, protestantes, luteranos, etcétera, etcétera, y se van enviando respuestas, y eso pues ahí está todavía un tesoro por descubrir. Pero después está otra cuestión que para mí también creo que es importante, que se llama el ecumenismo secular, social, etc. Que se basa en lo que en 1952 en Lund, en una de las conferencias ecuménicas, se dijo que era: hagamos juntos todo lo que nuestra fe no nos lo impide. Y por ejemplo, organizar una Caritas, pues lo podemos hacer juntos los cristianos. Todos tenemos el mismo mandamiento de ayudar al prójimo. No tenemos que sentarnos a celebrar la Eucaristía para poder ayudar al prójimo. Entonces, pues hay muchas actividades que podríamos organizar juntos. Yo digo incluso que un Vía Crucis lo podemos organizar juntos y estamos dando siempre un testimonio de unidad para que también nuestra fe sea más creíble. Y como esto, pues todo lo que se nos puede ir ocurriendo, porque el ecumenismo pues, está un poco por estrenar, por lo menos aquí, que se pueden organizar y sin más nada, sin excesivos miedos, digo yo. Yo creo que lo más bonito del ecumenismo es que cuando te sientas con alguien que comparte tu mismo bautismo, pues te sientas con un hermano. Y el hermano no es nunca un extraño ni alguien al que hay que tenerle miedo. Muchísimas gracias.